arranca, sale el tema porque está, está presente muy Está fuerte. muy feo, está muy, muy feo. Bueno, Bueno, voy a apagar mi nos micrófono y distraemos un ratito entonces con algo interesante. Yo diría, vamos arrancando, ¿les parece? Dale. Bienvenidos a todos, a todes. Muchas gracias por sumarse al ciclo en esta charla de hoy. Hay varios integrantes de la comisión directiva. Te adelanto, Nico, Eleonora, la presidenta, tenía obligaciones, iba a tratar de llegar, pero se excusa y te manda saludos en caso que no pueda estar. Y obviamente va a ver después la grabación. O por ahí vemos que se suma dentro de un rato. Está Andrea, que Bien. es la vice, está Osvaldo, que lo conoces quizás, que fue presidente pasado, y otros miembros de la comisión, un montón de socios. Y primero entonces quiero agradecer también a Alfonso, porque Alfonso hizo el link. Ustedes son conocidos hace tiempo. Yo tuve la suerte de conocerte a vos en un curso hace unos años, y es un gusto, como te dije hace un rato, saber que has conseguido una oportunidad muy linda ahí en el Pasteur. Así que nada, simplemente voy a dar las bienvenidas otra vez a todos, agradecerles. Estén atentos a la seguidilla que tenemos de seminarios por delante todavía, que vienen muy, muy interesantes. Y lo dejo a Alfonso, que hizo el contacto, que te Dale, diga unas palabras sobre Nico, para así dale. después arrancamos. Les pido a todos que dejen sus micrófonos apagados, como de costumbre. Al terminar la charla, pongan en el chat su intención de hacer una pregunta y le vamos abriendo el micrófono para que puedan charlar con Nico. Bueno, gracias. Bueno, buen día a todos. Es un placer presentarlo a Nico. Nicolás hizo la licenciatura en biología, si no me equivoco, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hizo su tesina de licenciatura en el laboratorio Alberto Kornblit. Y después fue a hacer, para aprender un poco de sequencing, fue a hacer un doctorado al laboratorio Martín Vázquez en el INDEAR en Rosario. Así que ahí hizo las valijas por primera vez. En el medio vi en su CV que había sido lo de Tom Misteri, Nico. Sí. Espectacular. Es especialista en la conformación tridimensional del cromosoma en eucariotas. Y después hizo un postdoc en Marsella, en el laboratorio, disculpame que no me acuerdo el nombre. Christelle Denis. De Christelle Denis, ¿sí? Donde estuvo 3 años, y hace poquito acaba de ganar una posición de jefe de grupo en el Instituto Pasteur de París, donde él estudia ADN antiguo, ¿sí? Lo que nos va a hablar hoy, que le permite ver un montón, no solamente lo que puede encontrar ahí de humanos, sino de los patógenos que uno encuentra dentro de todo ese ADN. Pero sin ninguna intención de spoilear, le cedo directamente la palabra a Nicolás, que nos va a fascinar con su charla, calculo, como siempre lo hace. Así que un gran placer tenerte acá en Zair. Les recuerdo atrás que está Zair Samige este año, y que esta charla se puede ver por YouTube, como todas las demás. Muchas veces no estoy perdiendo autorreferencia, pero no es para hablar de mí, sino que al que le cae mal el horario, siempre recuerden que se sube a YouTube, y un like siempre está bueno tener. Así que sin más prelegómenos, le cedo la palabra a Nico y me desactivo. Bueno, buena charla a todos. Gracias, Alf, por la presentación. Me pusiste la vara bastante alta, espero ahora no defraudar. Bueno, vamos a arrancar, ahí les comparto la pantalla. ¿Ya están grabando y todo? Claudio, Sí, avanti. ahí se ve bien. Se ve perfecto. Bueno, muy bien. Sí, la charla de hoy va a ser sobre la palomicrobiología microbiana, y cómo podemos usar datos de microbios del pasado para estudiar la historia y la evolución de las enfermedades infecciosas y de los microorganismos en general. Y un poco lo que voy a intentar hacer durante la charla es intentar llevarlos por un camino, digamos, yo cuando hice la carrera no tuve una particular interés por los microorganismos, estaba mucho más entusiasmado con la biología molecular, quizás un poco influenciado por el hecho de haber tenido de profesor Alberto Cornell, que era muy difícil no entusiasmarse con la biología molecular en esa época.
Y nunca le di mucha bola a los microorganismos, pero la verdad que a lo largo del tiempo me fui entusiasmando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y hoy me considero bastante fanático del tema. Y un poco todo eso empezó en la facultad, hacia el final, Martín Vázquez, que fue después mi director de tesis, en una charla dijo en el 2007 más o menos, no, 2006, miren, acaba de salir una nueva tecnología que es la secuenciación de alto rendimiento, habló de la secuenciación por 454 en ese momento, y esto va a ser increíble porque con esto vamos a poder ver todos esos microorganismos que existen en la naturaleza que no se conocen, y hacer como abrir una caja negra y descubrir todo un universo nuevo de cosas que nadie conoce. Y a mí ese concepto de abrir la caja negra y salir a descubrir algo nuevo me voló la cabeza y ahí fue que te dije directamente, che, ¿puedo ir a trabajar a tu laboratorio? Todavía no existía ni siquiera el INDEAR, era todo un proyecto, era una idea de que se trajeran esas tecnologías a Argentina y que se armara ese laboratorio. Y para mí, nada, era participar de algo súper nuevo hecho en Argentina, bueno, lo que fue finalmente la primera plataforma de secuenciación de alto rendimiento que hubo en el país y de las primeras que hubo en Latinoamérica. Y realmente la sensación de estar inmerso en un proyecto así era de meterse en un universo nuevo. Y ahí empecé a interiorizarme cada vez más y más en la microbiología y la verdad que, bueno, se terminó convirtiendo en una gran pasión. Así que esta introducción simplemente para decirles que un poco lo que estuve haciendo los últimos años fue, empecé primero trabajando en metagenómica y en intentar utilizar análisis de ecología microbiana para entender las comunidades microbianas usando metagenómica y secuenciación de alto rendimiento, y con el tiempo me fui interiorizando más en el tema del ADN antiguo e intentar recuperar información del pasado para entender mejor digamos, el mundo microbiano desde una perspectiva más histórica y temporal. Entonces, un poco el principio del laboratorio que armé el año pasado en el Instituto Pasteur es utilizar esto, la perspectiva del tiempo para entender mejor el presente digamos, o la vida, sobre todo la vida microbiana. Así que lo que voy a empezar esta charla es por invitarlos a hacer una especie de viaje en el tiempo a momentos de la historia en lo relativo a los microorganismos que para mí son importantes o por lo menos a mí me ayudan a ver al mundo microbiano desde una perspectiva histórica. Entonces nuestro viaje va a empezar hace tan solo unos 300 años, cuando estas dos personas, Robert Hooke y Anthony Van, no sé ni cómo pronunciarlo, Leeuwenhoek, hicieron un descubrimiento para mí revolucionario, porque esos dos tipos inventaron el microscopio y descubrieron básicamente que no estamos solos. O sea, como nosotros, todos los seres vivos que uno puede ver con el ojo desnudo y que son la única noción que teníamos sobre la vida en la Tierra hasta hace 300 años, o sea, durante los 300.000 años que tiene nuestra especie, siempre pensamos que la vida en la Tierra era tan solo lo que podíamos ver. Hace 300 años nada más, estos tipos descubrieron que no, que hay todo un universo gigante microbiano que uno puede ver, que no lo puede ver con el ojo desnudo, que vive alrededor nuestro, adentro de nuestros alrededores. Entonces esto es para mí un cambio radical en nuestra forma de entender la vida y de entender dónde estamos, digamos. Y unos pocos años después, hace tan solo 160 años, aparece Louis Pasteur, que hace una contribución fundamental a la ciencia, bueno, Louis Pasteur y otros de esa época, digamos, que fue darse cuenta que esos seres vivos que no se podían ver con el ojo desnudo, esos seres microscópicos, estaban asociados a muchas de las enfermedades infecciosas que había, básicamente, digamos, cosas que probablemente no sabíamos cómo explicar, y había todo tipo de teorías acerca de por qué era eso que enfermaba a la gente y que mataba a la gente. Y bueno, descubrir que eran esos microorganismos también fue una cosa revolucionaria. Y nada, eso, descubrir algo que había intrigado a los humanos durante
milenios, digamos, ahora de repente tenía una explicación. Ahora, esta gran contribución a la ciencia tuvo como un efecto colateral, y es que desde ese momento los microorganismos fueron asociados como algo malo. El hecho de que la mayoría de los microorganismos que empezaban a ser estudiados en ese momento fueran patógenos, hizo que en la cabeza de los científicos en un principio, pero después también de la sociedad en general, hablar de microorganismos era hablar de enfermedades, hablar de parásitos, hablar de patógenos, hablar de una carrera armamentística contra los microorganismos, o sea, realmente era nuestro enemigo. Y esa fue un poco la idea que prevaleció y que sigue prevaleciendo. Uno habla ahora con tu abuela, con tu tía, con Doña Rosa en la calle, y cuando vos le preguntás qué pensás de los microorganismos, lo primero que te va a decir es algo negativo, probablemente. Otra cosa, otro gran momento, digamos, otro gran hito en la historia fue cuando, también poquitos años después de que se descubrieron los microorganismos, eran responsables, digamos, de las enfermedades infecciosas, fue encontrar una solución a ese problema, y que fue el descubrimiento de los antibióticos. Y esto fue también un momento revolucionario, porque ya no solo entendíamos quién lo producía, sino que además incluso en muy poco tiempo descubrimos una forma de combatirlo muy eficiente, que además tuvo un impacto brutal. Pero bueno, obviamente tuvo también su costado colateral, digamos que, bueno, como cualquier nueva tecnología muy fácil de adoptar, la adoptamos demasiado rápido, demasiado en forma descontrolada, y bueno, eso conllevó a también poquito tiempo después de descubrir la solución del problema, a generar un nuevo problema que fue la emergencia de microorganismos resistentes a antibióticos, un poco en consecuencia del abuso del uso de esta tecnología nueva. Y otra cosa que pasó durante el siglo XX, o sea, hace muy poquito tiempo, es que si bien, bueno, básicamente la única forma que hubo durante mucho tiempo, hasta hace muy poquito, y bueno, sigue siendo en muchos aspectos, formas de estudiar a esos microorganismos era cultivarlos y hacer experimentos con esos microorganismos cultivados, o sea, ver qué tipo de propiedades tenía, qué tipo de cosas, qué tipo de nutrientes podía consumir, bueno, toda la típica, la microbiología clásica, que bueno, obviamente ha contribuido enormemente a entender el mundo microbiano. Pero había una cosa, una observación que se hacía, que es que de todo lo que se podía cultivar y de todo lo que se podía ver en el microscopio había un gran gap. O sea, estimaciones, había distintas estimaciones, pero más o menos daba la sensación que solamente el 1% de lo que había se podía cultivar. Entonces, no había realmente formas de saber quiénes eran ese resto de los microorganismos de la caja negra que yo decía al principio, esa diversidad microbiana de la cual no sabíamos nada. Y hace tan solo 30 años, un poco después del descubrimiento de la PCR, bueno, se volvió posible amplificar por PCR justamente genes marcadores, sobre todo el gen 16S, presente tanto en bacterias como arqueas, para poder amplificar directamente a partir del ADN total de una comunidad microbiana, de cualquier ambiente, este gen particular, que es un indicador bastante bueno del origen taxonómico, digamos, de ese organismo, y así empezar a ver cómo estaba compuesta esa diversidad microbiana terrestre, digamos. Y así se fue descubriendo que había también, efectivamente, grandes ramas, digamos, de la diversidad microbiana que no eran conocidas, que no se podían cultivar en el laboratorio y de las cuales no sabíamos prácticamente nada acerca de qué hacían. Y finalmente, hace tan solo 15 años, o sea, ya estábamos prácticamente ayer, es que aparecen las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento, que bueno, son revolucionarias a miles de niveles, o sea, en muchísimas ramas de la ciencia, estas tecnologías han hecho contribuciones realmente revolucionarias. Pero bueno, en lo que tiene que ver con la parte de la microbiología, ha permitido acceder a la información genómica de toda la diversidad microbiana que hay en el planeta, incluso virus también, cosa que no se podía hacer con 16S o con genes marcadores.
Y lo que ha permitido la secuenciación de múltiples metagenomas, genomas, o la posibilidad de ensamblar genomas enteros a partir de metagenomas y todo ese tipo de aproximaciones, es tener una idea mucho más cabal, mucho más clara del árbol de la vida, de cómo está compuesta la vida sobre la Tierra. Y realmente está cambiando por completo nuestra forma de entender la vida sobre la Tierra. Esto que yo estoy mostrando acá en la derecha es una representación relativamente reciente de lo que sería el árbol de la vida hoy en día, donde todas las ramas que aparecen acá son microbianas, son arqueas y bacterias, acá están las arqueas, perdón, y donde los eucariotas representan solo una mínima rama dentro de ese árbol, y donde los eucariotas, incluso multicelulares, representan una rama aún menor, y donde todavía existen un montón de ramas enteras, como por ejemplo todo esto que vemos acá, de microorganismos que todavía no fueron cultivados. Todo lo que está marcado acá en rojo, con puntitos rojos, son microorganismos no cultivables, de los cuales recién estamos empezando a entender quiénes son, qué roles cumplen en el ambiente, qué tipo de roles ecológicos cumplen, qué tipo de roles cumplen en los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, etc. Realmente, bueno, estamos recién redescubriendo la vida, básicamente, de una manera, por lo menos desde mi punto de vista. Y bueno, y redescubrir toda esta diversidad microbiana tiene un impacto también directo sobre nosotros, digamos. No es solamente entender la vida sobre la Tierra desde un punto de vista, digamos, naturalista, sino también desde un punto de vista que tiene ya que ver con nosotros mismos como humanos. Y es porque lo que nos estamos dando cuenta a partir de poder utilizar este tipo de tecnologías de secuenciación para estudiar nuestras distintas partes del cuerpo, es que realmente nosotros los humanos estamos compuestos por una diversidad microbiana gigantesca, donde tenemos, bueno, estimaciones de que realmente en cada uno de nosotros hay la misma o hasta 10 veces más de células microbianas que de células humanas, donde esos microorganismos con los que convivimos juegan roles fundamentales en nuestra fisiología y en nuestra salud. Y bueno, de alguna manera está empezando a cambiar un poco el paradigma de cómo nos pensamos a nosotros como individuos y como humanos y como especie. Porque bueno, empezamos a ver que no solamente somos nuestra parte humana, sino que también nuestra parte microbiana es parte de nosotros mismos, que cumple roles, digamos, importantísimos a muchos niveles. Realmente nos podemos empezar a pensar más como una especie de multiespecie, una entidad biológica de multiespecies, digamos. Y finalmente, digamos, una última reflexión en esta introducción es que, bueno, también todo este tipo de estudios están cambiando también un poco el paradigma de cómo pensamos un poco eso, a nuestro lugar en este planeta y en el universo, digamos, ya poniéndose un poco más filosófico y metafísico. Pero realmente, o sea, si cuando uno piensa en la historia de nuestro planeta, es inevitable no tener en cuenta que de los 4.000 millones de años que tiene la vida sobre la Tierra, al menos los primeros 2.500 fueron de vida unicelular, fueron los organismos unicelulares los que moldearon nuestro planeta y los que siguen moldeando a nuestro planeta en gran medida. Tenemos, bueno, obviamente la producción, el oxígeno, esto en el contexto de las amigas yo creo que es una obviedad, pero igual no está de más volver a decirlo, digamos, el oxígeno que respiramos es un producto microbiano. Son los microorganismos los que inventaron la fotosíntesis, que es básicamente lo que sostiene todas las cadenas tróficas sobre la Tierra, que los eucariotas, bueno, fueron evolucionando en un contexto microbiano, donde ya los microorganismos habían dominado todos los ambientes de la Tierra, gracias también a la fotosíntesis, que permitió expandirse a prácticamente cualquier tipo de ambiente sobre la Tierra. Y finalmente llegaron los organismos multicelulares, y pensar que los microorganismos multicelulares evolucionaron
en un contexto donde donde los microorganismos estaban por todos lados y ya habían inventado prácticamente, habían tenido muchísimo tiempo para inventar prácticamente todos los tipos de interacciones que a uno se le pueda ocurrir y formas mecanismos biológicos que uno pueda llegar a pensar. Con lo cual, cuando uno piensa a los organismos multicelulares, no puede evitar tener en cuenta que todos los organismos multicelulares han evolucionado en contextos microbianos y en interacción constante con los microorganismos, y por lo tanto también suena lógico pensar que han establecido todo tipo de interacciones simbióticas o interacciones de cualquier tipo, complejísimas, que recién estamos empezando a entender, pero que tiene que ver con esto que yo decía antes de cómo nos entendemos a nosotros como organismos vivos, digamos, y cómo lo entendemos en función de nuestras interacciones con todo ese universo microbiano que está a nuestro alrededor. Y una de las cosas que nos pasó a nosotros como especie es que, bueno, hago un paréntesis, un poco ya empezando a ligarlo todo esto con el tema del ADN antiguo. Una de las otras cosas que permitió estas tecnologías de secuenciación de alto rendimiento fue empezar a recuperar ADN de restos arqueológicos de la antigüedad, de restos humanos de la antigüedad, huesos, dientes, etc. Recuperar ADN de los individuos, de esos individuos de hasta hace cientos de miles de años en el pasado, y a partir de reconstruir los genomas completos de esos individuos, poder empezar a hacer un montón de análisis utilizando técnicas de aproximaciones de tipo ¿cómo se llama?, de genética de poblaciones, para reconstruir un poco la historia de nuestra especie. Dónde emergimos, cómo migramos, cómo las distintas poblaciones del mundo fueron interactuando a lo largo del tiempo, cómo se fueron mestizando unas con otras, cómo fueron aumentando y achicándose los tamaños poblacionales, un montón de preguntas relativas a la historia de nuestra especie desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista biológico. Y muchas de las cosas que aprendimos es que, bueno, que hasta hace muy poquito, yo me acuerdo estar en Evolución en el año 2005, en Exactas, y estar todavía discutiendo sobre la teoría de la EVA mitocondrial, de que los humanos surgieron de África y de ahí se expandieron al resto del mundo, respecto a que en verdad había habido una convergencia entre múltiples especies de homínidos que habían convergido a lo que fue el Homo sapiens. O sea, una idea de que hubo una especie que salió, se desplazó y desplazó todas las demás especies de homínidos, versus otra hipótesis de que todos los homínidos habían medio confluido hacia el Homo sapiens. Bueno, muchos de esos debates, el tema del ADN humano antiguo ha permitido, digamos, zanjarlos y ver que había un poco de las dos, pero un poco especificar bien qué contribución tuvo cada una de estas dos hipótesis a nuestra realidad como especie. Bueno, entonces hoy sabemos que los humanos surgieron como especie en África hace unos 300.000 años y que hace más o menos entre unos 55.000 y 100.000 años el humano salió de África y se fue encontrando con otras especies de homínidos a lo largo de su pasaje por el mundo, con los neandertals en Europa, con los denisovan en Asia y posiblemente otras especies todavía no encontradas. Y en ese salir, cuando salimos, digamos, de un ambiente en el cual habíamos estado evolucionando durante 200.000 años, nos empezamos a encontrar en nuestra peregrinación por el planeta entero con un montón de ambientes nuevos, y en ese pasaje, por encontrarnos con un montón de ecosistemas desconocidos para nosotros como especie, nos fuimos encontrando también con todo un universo microbiano nuevo. Y ahí probablemente empezamos a establecer nuevos tipos de interacciones, muchos de estos microorganismos probablemente se volvieron parte de nuestra microbiota, y entre tantas cosas que nos encontramos, probablemente también nos encontramos a esa pequeña parte de la diversidad microbiana, ínfimamente pequeña, que son los patógenos, pero que tienen un impacto extremadamente grande. Entonces, una de las preguntas, digamos, que a mí me interesa estudiar en el laboratorio es cuándo, dónde y cómo es que nosotros adquirimos nuestros microorganismos, tanto los que forman parte de nuestra microbiota como también aquellos que nos enferman.
Y un poco uno de los focos principales está puesto en las enfermedades infecciosas, porque bueno, las enfermedades infecciosas siguen siendo una amenaza mayor para nuestra especie. Hay millones de personas que mueren cada año por culpa de enfermedades infecciosas y se espera que el número incluso aumente en los próximos años debido a la problemática de la resistencia a antibióticos. Pero bueno, las epidemias que existen hoy en día, incluso las pandemias, no fueron las primeras, ni serán probablemente las últimas. A lo largo de la historia, nosotros de la humanidad hemos pasado por múltiples pandemias que han tenido distintos tipos de impactos, pero muchas de ellas han tenido impactos tremendamente grandes en nuestra historia y en el curso de nuestra, en el curso de nuestra historia, digamos, como puede ser la peste negra en el siglo XIV o la viruela, sobre todo en lo que fue el proceso, digamos, de colonización de América por los europeos. Bueno, la gripe española, etc. Bueno, hasta hace muy poquito, la única forma que teníamos de estudiar estas pandemias del pasado, saber cosas sobre esas pandemias del pasado, era o ir al registro histórico, si es que esas pandemias ocurrieron en un momento en el cual la gente ya tomaba nota de lo que pasaba y dejaba algún tipo de registro escrito, o a través del registro arqueológico cuando había suficientes evidencias arqueológicas como para poder deducir que había habido algún tipo de evento catastrófico de tipo infeccioso, aunque en muchos casos muchas de estas cosas quedaban en el campo, digamos, de lo hipotético. De decir, bueno, pienso que quizás acá, en función de las evidencias que tengo, habrá habido un tipo de efecto a un tipo de epidemia, pero en muchos casos es imposible comprobarlo. Así que hace poquito tiempo, también gracias a las tecnologías de simulación de alto rendimiento, se descubrió que era posible recuperar genomas completos de los patógenos que habían infectado a personas en el pasado. O sea que en los restos humanos no solo se conservaba el ADN humano, sino que también se conservaba ADN de los microorganismos que habían infectado a esos individuos. Obviamente la prueba de concepto, se ve que elegir en dónde hacerla, el caso emblemático era clarísimo, cuál tenía que ser la peste negra en el siglo XIV. Porque la peste negra en el siglo XIV mató entre el 30 y el 50% de la población europea, con lo cual si algo nos faltaba, eran restos humanos de ese momento en cementerios y en distintos lugares, y además porque estaba clarísimo, o sea, está hiper mega bien documentado desde un punto de vista histórico. Entonces, si había que hacer una prueba de concepto de esto, esas víctimas de esa epidemia eran los casos ideales. ¿Y por qué se conserva, o cómo es que se conserva el ADN de los patógenos en restos humanos? Bueno, particularmente en el caso de los dientes, bueno, si la enfermedad infecciosa, por ejemplo, genera un tipo de lesión en los huesos, porque es una infección prolongada en el tiempo, como puede ser la tuberculosis, a veces se puede recuperar ADN de la lesión en los huesos. Pero si es un caso como la peste negra o la viruela o casos así, donde la persona en términos de pocos días se muere, la fuente ideal para recuperar ADN de esos patógenos son los dientes. Los dientes son estructuras que son tan altamente irrigadas adentro de lo que es la pulpa dentaria, entonces como tal son buenas fuentes de ADN humano, porque obviamente hay tejido humano ahí adentro y ese tejido humano queda encapsulado dentro del diente cuando se muere la persona, porque en general el diente está solamente comunicado con el exterior por un pequeño orificio que hay en la parte de abajo que se suele sellar, con lo cual adentro queda una especie de cápsula del tiempo que conserva el ADN de lo que había adentro. Y también, si la persona se murió de una enfermedad infecciosa sistémica, tenía una bacteremia a nivel sistémico al momento de morir, es posible que el patógeno también haya pasado por adentro de esta irrigación y que después al morir la persona haya quedado ese ADN también conservado dentro del diente. Y así fue como recuperaron el ADN de la peste a partir de víctimas de la peste negra. Entonces,
realmente los dientes representan una especie de máquina del tiempo, una cápsula del tiempo con la cual podemos viajar hacia el pasado y ver no solo el genoma humano, sino también los microorganismos que están asociados al humano y también las comunidades microbianas que están asociadas a esos individuos, por lo menos las comunidades microbianas orales, dado que en el diente también, sobre todo en el sarro dental que está adherido al diente, se conserva también el ADN muy bien de lo que era la microbiota oral. Entonces uno puede acceder a las 3 capas de información a partir de un simple diente, lo cual es impresionante porque uno puede realmente ver cómo eran las cosas en el pasado, hace cientos o miles de años atrás. Bueno, y desde que fue publicado ese paper que mostré antes, ya se han recuperado genomas de patógenos de muchos patógenos distintos, bacterias, virus y incluso patógenos eucariotas de distintas épocas del tiempo, de distintas zonas geográficas, etc. No voy a entrar en detalle en esto, porque si no, no vamos a terminar nunca. Solamente para hacer una mención muy breve acerca de cómo se recuperan los genomas de muestras antiguas, la manera en la que hacemos este tipo de análisis, ustedes tienen que pensar que cuando uno agarra un diente y extrae el ADN completo de ese diente y lo secuencia todo, obviamente en ese diente tenés una mezcla de ADN ambiental, el suelo en el que estuvo enterrado durante cientos o miles de años, ADN por ahí también de la persona que lo estuvo toqueteando una vez que lo desenterraron, ADN del humano mismo y ADN también de los microorganismos que había en la microbiota de esa persona, microbiota oral, por ejemplo, y entre todo eso estará perdido las secuencias provenientes del patógeno que lo mató. Entonces, ¿cómo hago para reconstruir el genoma a partir de ese metagenoma tan complejo? Bueno, lo que uno hace primero es mapear esos reads en un genoma de referencia del patógeno de interés. En este caso vamos a decir la Yersinia pestis, que es la que produce la peste. Y primero, bueno, mapea todos los reads. Después lo que hace es confirmar que ese ADN tiene todos los signos típicos de ADN degradado, ADN antiguo, que son básicamente 2. Uno es que muestra que la distribución de los tamaños de esas moléculas de ADN es corta, es decir, el ADN se fue degradando y que hay toda una distribución de reads o de secuencias que se fueron acortando justamente por la degradación. El ADN se va degradando a través de las puntas de la hebra de ADN. Y también que se ve sobre la punta de los reads, sobre los extremos, un aumento de mutaciones respecto a la referencia de citosina a timina. Esto es porque la citosina se deamina y al deaminarse, cuando el fragmento se amplifica por PCR o lo que fuera, es leída como si fuera una T. Entonces ahí lo que uno ve es sobre los extremos, que es donde está más degradado el ADN, lo que ve es un aumento de la cantidad de timinas en lugares donde debería haber unas citosinas. Y por lo tanto, en la hebra complementaria de adeninas, donde debería haber una guanina. Este tipo de transiciones se ven aumentadas sobre las puntas y lo que uno puede hacer después es con herramientas bioinformáticas corregir esas transiciones y intentar recuperar la secuencia real que había en ese patógeno antiguo. Y después finalmente lo que uno hace, uno no puede, o es por lo menos hoy todavía no hay métodos buenos para hacerlo, para reconstruir de nuevo un genoma. Entonces lo que uno hace es simplemente ver todas las variantes que encuentra a lo largo del genoma entero entre la cepa de referencia y la cepa antigua. Entonces lo que uno en verdad lo que termina teniendo en la mayoría de los casos es simplemente una especie de matriz donde uno sabe todos los SNPs que se encontraron a lo largo del genoma entero. Entonces, bueno, voy a volver ahora sobre la pregunta de dónde, cuándo y cómo agarramos nuestros microorganismos. Y voy a explicar o hablar de estos dando un ejemplo concreto sobre un trabajo que yo hice recientemente y el cual me permitió, me abrió las puertas por lo menos a ganar una posición acá en el Instituto Pasteur. Entonces, de todas las zonas del mundo donde estuvimos peregrinando y todas las épocas de la historia en las cuales hubieron humanos dando vueltas por el planeta, me voy a centrar en esta zona de acá, en Suecia,
acá, sí, perdón. Hace unos 5.000 años. Bueno, ¿qué está pasando acá hace 5.000 años? Hace 5.000 años, lo que había en esta zona, en Suecia, eran las primeras poblaciones agrícolas de Europa, bueno, en toda Europa, digamos, en esa época, era 5.000 años, era el final del Neolítico, de la Edad de Piedra. Las poblaciones estaban transicionando de ser cazadores recolectores a ser agrícolas. Y lo que ocurrió es que se descubrió en los años 90 una excavación en donde había un montón de huesos enterrados en el mismo lugar, unos 70 individuos enterrados en el mismo lugar. Y evidentemente el registro arqueológico indicaba que algo raro había pasado ahí, que de repente tantos individuos estuvieran muertos en la población, respecto al tamaño poblacional de esa población. Entre ellos había un esqueleto correspondiente a una mujer de unos 20 años. Bueno, los restos humanos de este enterramiento habían sido analizados en 2 papers publicados en 2012 y 2014, con el objetivo de lo que mayoritariamente se ha estado haciendo con el tema de ADN antiguo, que era recuperar ADN humano y reconstruir la historia de estas poblaciones de granjeros de la Edad de Piedra, y un poco entender cómo fue ese proceso, digamos, de pasaje de cazadores recolectores agrícolas a nivel de las poblaciones humanas, ¿no? Estos 2 trabajos son súper interesantes y fueron publicados súper bien, como ustedes verán. Y a mí lo que se me ocurrió en un momento, sobre el final de mi postdoc, es decir, bueno, ¿por qué no agarro todos los datos que están publicados y están públicos en bases de datos de ADN antiguo, agarro todos aquellos que fueron generados a partir de dientes, o sea, todos los trabajos en los que recuperaron genomas humanos y analizaron solamente la parte de los genomas humanos, y me pongo a reanalizar los datos de secuenciación y veo si encuentro por lo menos algún patógeno oral. Uno podría esperar que en los dientes algún patógeno oral debía aparecer. Entonces agarré y me puse a mapear todos los datos crudos de como 100 individuos distintos, publicados en como 20 papers diferentes, de ADN antiguo, para buscar cualquier patógeno conocido por los humanos. Transformé una base de datos y mapeé todos los reads en esa base de datos. Y un día, una buena noche, descubrí en una de estas muestras, tantas que analicé, las correspondientes a estos 2 papers, que este individuo enterrado en este enterramiento masivo de 70 individuos, que había sido analizado en estos 2 papers, tenía también ahí el genoma de la peste. Es decir, ese individuo se había muerto de peste negra. A partir de esos datos habíamos recuperado 80% del genoma, no solo el genoma, el cromosoma principal, sino también los 3 plásmidos que están típicamente asociados a la virulencia de la Yersinia pestis. De hecho, no fue solamente en uno, sino que en 2 individuos lo encontramos. O sea, que había de los 5 que habían sido secuenciados, no habían sido secuenciados los 70, con lo cual, realmente fuertes razones para creer que este enterramiento masivo había sido debido a una infección masiva con peste de esta población de granjeros del Neolítico. Bueno, lo que ocurrió es que no solo había 2 individuos enterrados en ese lugar enfermos con peste negra, sino que había habido, 78 cuerpos publicados en un periodo corto de tiempo, sino que además estos 2 individuos de ahí eran anteriores a cualquier caso conocido hasta ese momento de peste negra en el Neolítico. Había habido 2 papers anteriormente, que ahora les voy a contar un poquito, donde habían descrito ya que había peste negra en Eurasia hacia el principio de la Edad de Bronce, pero estos 2 individuos eran anteriores a todo eso. Hasta ese momento lo que habían eran 2 trabajos, uno publicado en 2015 y otro publicado en 2017, donde habían recuperado genomas de peste negra en distintas zonas de Eurasia, los más antiguos estando en este lugar de acá y en este lugar de acá, y en base a lo que se sabía que había habido una migración masiva de humanos desde la estepa eurasiana hacia Europa, hace unos 4.000, 5.000 años,
Y la hipótesis es que estas migraciones masivas de la estepa eurasiana, dado que los genomas más antiguos estaban por acá, habían traído la peste hacia Europa. Lo que pasaba es que el genoma que yo descubrí en Suecia hace 5.000 años era anterior a esas migraciones masivas desde la estepa hacia Europa. Con lo cual, básicamente, lo que quería decir es que la peste ya estaba en Europa antes de estas migraciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo llegó ahí? De hecho, el escenario era bastante complejo, o intrigante por lo menos, porque lo que ocurría es que en verdad veíamos en un periodo de tiempo muy cortito que estos ataques son en base al carbono 14, con lo cual tiene un cierto margen de error. Entonces, casi simultáneamente, podríamos decir, en el tiempo, encontrábamos a la peste en lugares extremadamente lejanos de Eurasia y como de repente, ¿no? Como no había, es como de repente no había nada, y de repente en un momento en el registro arqueológico aparece la peste por todos lados. Entonces, ¿cómo podemos explicar la peste tan fuertemente distribuida y además en Europa antes de estas migraciones masivas? La otra cosa que hicimos fue a partir del genoma completo, o sea, en 3 millones o casi 4 millones de posiciones en el genoma de la peste, buscamos todos los SNPs y en base a eso reconstruimos la filogenia de esta cepa respecto a todas las cepas conocidas, antiguas y modernas de peste, y lo que encontramos es que la cepa que había en Suecia no solo era la más antigua en el tiempo, sino que también era la más ancestral en la filogenia, o sea, la más cercana al ancestro común de todas las pestes. También lo que vimos es que esta cepa que había en Suecia había acumulado toda una serie de SNPs. Acá lo que estoy representando acá estas son todas las cepas, estas son todas las posiciones donde hay SNPs de interés para este análisis. Y lo que se ve es que hay toda una serie de SNPs que se ve solamente en la cepa de Suecia y no se ve en ninguna otra cepa conocida hasta el momento. Entonces, de esto, lo que podemos concluir es que, dado toda la cantidad de mutaciones que había acumulado este linaje en forma exclusiva, es que este realmente era un linaje independiente de todos los demás de la peste. Por otro lado, los otros genomas que había en esa época, en la Edad de Bronce, encontrados en Eurasia, todos ellos compartían una serie de mutaciones entre sí, y ninguna de esas variantes, esos SNPs, se encontraban en el genoma de Suecia. Con lo cual, otra conclusión que sacamos en el estudio fue que había 2 linajes de peste en ese momento. Uno que es el que nosotros llamamos el de Bronze Age y otro el de Gok, que era el sueco. Entonces, el escenario con el que nos encontramos era un escenario en el cual había 2 linajes de peste diferentes en zonas muy distintas, a la vez, perdón, dos linajes distintos de peste a la vez en Eurasia. Entonces la pregunta fue, este linaje de Suecia, ¿de dónde salió? Entonces, para poder entender esto, hasta este momento lo único que teníamos eran informaciones genómicas, digamos, todo lo que nosotros podemos saber a partir de nuestros análisis genómicos. Pero, y nos faltaba un último resultado, perdón. El último resultado importante fue que a partir de la filogenia y a partir de todas las mutaciones, etcétera, pudimos hacer análisis de reloj molecular a nivel de genoma completo. Y lo que pudimos ver con este análisis de reloj molecular es que los linajes más antiguos de peste, el de Suecia, el de la Edad de Bronce y las ramas más ancestrales de todas las demás cepas conocidas de peste hasta el momento, este de acá, todos ellos divergieron en un periodo relativamente corto de tiempo, entre 5.700 y 5.100 años antes del presente. Es decir, en un periodo de tiempo de aproximadamente 600 años, vemos que las ramas más ancestrales de la peste se radiaron a lo largo de todo Eurasia. Entonces, obviamente, en este momento necesitábamos tener otro tipo de información para poder terminar de entender qué estaba pasando acá. Así que recurrimos a arqueólogos expertos en las poblaciones humanas y la historia de esas poblaciones de esa época, que son Carl Goran Sorgen y Christian Christiansen de Suecia. Y que de hecho Carl Goran había sido uno de los que había hecho la excavación de este sitio donde encontramos el individuo. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba pasando en ese periodo entre 6.000 y 5.000 años antes del presente que podía explicar esto que veíamos, esta radiación de la peste en toda Eurasia? Para poder entender esto tenemos que hacer un viaje en el tiempo un poquito más atrás y viajar hacia más o menos unos 9.000 a 7.000 años antes del presente,
en el momento en el cual acá en el Oriente Medio se adoptó por primera vez la agricultura y las poblaciones empezaron a transicionar de ser cazadores-recolectores a ser sedentarios y agrícolas. Esas primeras poblaciones agrícolas de Oriente Medio se expandieron, algunas hacia la estepa eurasiana y dieron lugar o se cruzaron con cazadores-recolectores que había en esta zona, y otras se expandieron hacia Europa Central y también se fueron mestizando con las poblaciones que había de cazadores-recolectores en Europa Central. Lo que pasó después de esta expansión de estas poblaciones de granjeros del Neolítico fue que hubo un periodo muy importante de innovaciones tecnológicas. Entre hace más o menos 7.000 y 6.000 años antes del presente, se adoptó la metalurgia en toda Eurasia, y también apareció el transporte tirado por animales y el transporte rodado, la rueda, básicamente. Y estas innovaciones tecnológicas dieron lugar a las primeras rutas migratorias trazadas a largas distancias. Por primera vez en la historia de la humanidad había rutas comerciales realmente conectando poblaciones que estaban a distancias tremendamente largas. Y lo más interesante es que estas interacciones, estas rutas comerciales a largas distancias, empezaron allá sobre la par con el periodo en el cual nosotros vemos esta radiación de los linajes ancestrales de peste. Otra cosa que estaba pasando en esa época es que por primera vez en la historia de Europa, al menos, porque ya había casos anteriores en el Oriente Medio, vemos los primeros grandes asentamientos humanos en aparecer eso en Europa, que son estas poblaciones de esta cultura de Tripila. Entonces, en estas poblaciones, que existían más o menos entre 6.100 y 5.000 años antes del presente, y por lo tanto, sobrelapado también en el tiempo con el periodo de radiación de los linajes ancestrales de peste, vemos por primera vez entre 10.000 y 20.000 personas viviendo juntas en el mismo lugar. Entonces, bueno, como eran las primeras experiencias de estas poblaciones en vivir en semejantes aglomeraciones, uno podría pensar que las condiciones de higiene no eran muy buenas, porque básicamente las poblaciones no sabían cómo vivir en este tipo de aglomeraciones. Y también estas poblaciones vivían en asociación muy cercana con ganado y con animales. Es decir, también estaban en contacto muy cercano con fuentes zoonóticas de enfermedad. Finalmente, las poblaciones fueron quemadas múltiples veces hacia el final de su existencia, hasta finalmente colapsar y desaparecer hace unos 5.000 años. También otra cosa que pasó en esa época es que entre hace 5.500 y 5.000 años antes del presente hubo una expansión muy rápida y a gran escala de estas tecnologías de tracción animal y transporte rodado. No se sabe bien dónde emergió, pero se sabe que para esta época todas las poblaciones de Eurasia la estaban utilizando. Entonces lo que teníamos es por primera vez en la historia de la humanidad las condiciones perfectas para la emergencia de una enfermedad infecciosa como la peste, y las condiciones perfectas para que esa enfermedad se expandiera a grandes escalas geográficas. Entonces la última pregunta que nos hicimos fue si quizás ese movimiento de la peste fue favorecido por grandes migraciones masivas de humanos, o más bien por movimientos de humanos a pequeña escala. Algo que sería consistente con el tema de las rutas comerciales, ¿no? Y lo que hicimos para eso fue recuperar genomas completos humanos de individuos que ya habían sido secuenciados en esa época en distintos papers, de humanos de las distintas zonas en donde encontramos la peste. Y lo que vimos es que el background genético de esas poblaciones, acá representado por estas barras de colores, que no voy a entrar ahora en detalle de cómo se generan, pero que el background genético de estas poblaciones eran totalmente distintas entre los linajes, entre las poblaciones que estaban infectadas por el linaje de Gokchu y los linajes que estaban en Eurasia Central. Entonces, de acá pudimos concluir que por lo menos migraciones masivas humanas no fueron las encargadas de esparcir inicialmente al menos el patógeno.
Entonces, en base a todo esto, integrando toda la información arqueológica y genómica, armamos un modelo de cómo pensamos que la peste podría haber emergido en poblaciones humanas. Y este modelo propone que la peste podría haber emergido en los primeros grandes asentamientos humanos de Europa, y después se haya expandido muy rápidamente hacia todos lados gracias a estas innovaciones tecnológicas como fueron las redes comerciales, el transporte rodado por animales y el transporte rodado por animales y las rutas comerciales. Después, evidentemente, esto explicaría la emergencia y la dispersión inicial de la peste. Después, evidentemente, los resultados también son consistentes con el modelo anterior propuesto en el paper de 2017, proponiendo que una vez que eso se expandió para todos lados, efectivamente esas migraciones masivas desde la estepa eurasiana hacia Europa sí trajeron algunas cepas de peste, e incluso esas cepas de peste que estuvieron durante un tiempo, casi 1000 años, en Europa, después volvieron hacia el este, hacia el este de la estepa eurasiana. Algo que es interesante es que justo después de esta dispersión inicial de la peste para todos lados, lo que vemos es que las poblaciones de Europa Central entraron en un periodo de decadencia, en las cuales las poblaciones humanas que había en Europa, de estos agrícolas iniciales, early farmers, fueron achicándose en tamaño poblacional y algunas incluso desaparecieron. Y justo después de eso vinieron las migraciones masivas de estas poblaciones de la estepa eurasiana hacia Europa, las cuales cambiaron por completo el background genético de las poblaciones europeas para siempre. Y incluso también en este periodo, este gran mestizaje entre las poblaciones de acá y las poblaciones de Europa, también dieron lugar, por ejemplo, al origen de los lenguajes indoeuropeos, etc. O sea, realmente tuvo un impacto transformador en lo que fue la historia de las poblaciones de Europa y, por lo tanto, las poblaciones humanas en general. Y obviamente, los descubrimientos que nosotros hicimos en este trabajo abren la puerta a preguntarse, como hipótesis, si quizás la peste haya podido cumplir un rol tanto en la caída de las poblaciones del Neolítico de Europa, como también favoreciendo estas migraciones de poblaciones de la estepa, intentando quizás huir de una enfermedad o de una condición desfavorable. Bueno, ahora me voy a saltar un par de diapositivas porque estamos bastante retrasados y les voy a presentar muy rápidamente lo que voy a estar haciendo en mi laboratorio ahora en Francia, básicamente porque todo mi proyecto de investigación en el laboratorio en el Instituto Pasteur gira en torno a Argentina, entonces tenía ganas de compartir con ustedes un poco lo que voy a estar haciendo. Lo que vea el eje central de la investigación del laboratorio es estudiar las poblaciones nativas argentinas de la antigüedad, sobre todo aquellas nativas americanas, e intentar estudiarlas a todos los niveles que yo mencioné antes, intentar hacer un análisis integrativo a nivel de los genomas humanos, de los genomas microbianos y también de los microbiomas de estas poblaciones. Las poblaciones nativas de América en general y de Argentina en particular son muy interesantes desde un punto de vista microbiano y desde un punto de vista humano, porque estas poblaciones entraron a América hace unos 15.000 años por el estrecho de Bering, ahí en el norte, y desde ese entonces las poblaciones humanas de América estuvieron completamente aisladas por 15 milenios del resto de la humanidad, con lo cual desarrollaron toda una historia genética y evolutiva independiente del resto de las poblaciones durante bastante tiempo. Además, esas poblaciones vienen de una migración inicial de poblaciones relativamente pequeñas, con lo cual el background genético es bastante inicial, por lo menos es bastante homogéneo, y después se expandieron hacia todos los ambientes que se puede ocurrir, porque digamos en América básicamente uno encuentra casi todos los ecosistemas que hay en la Tierra, y se fueron adaptando o fueron estableciéndose en todos esos ambientes, con lo cual es como un experimento ideal para intentar entender cómo el humano desde un punto de vista biológico se adapta de una manera o se establece en distintos tipos de ambientes. Además, porque estas poblaciones desarrollaron formas de vida contrastantes también,
Particularmente en América se adoptó la agricultura en forma independiente al caso de Europa, como el que yo contaba antes, de Oriente Medio, con lo cual es un modelo interesantísimo para ver si en lo que fue el proceso de adopción de la agricultura y sedentarización de ciertas poblaciones pasaron cosas parecidas a las que habían pasado o las que se supone que pasaron también en Europa. Entonces es un modelo independiente para estudiar un proceso extremadamente fundamental en nuestra historia, que fue la adopción de la agricultura. Y después porque también se conoce poco acerca de la historia de estas poblaciones y cómo interactuaban entre sí, digamos, cómo fueron migrando, una vez que se establecieron distintas zonas, cómo fueron interactuando entre ellas a lo largo del tiempo, se fueron mestizando, si cada una se mantuvo en su lugar. Bueno, hay muchas preguntas acerca de la historia de estas poblaciones que se pueden llegar a responder a partir de estudios de ADN. Entonces, bueno, una de las preguntas que a mí me interesa responder en el laboratorio es si las especies de patógenos, bueno, primero cuáles eran las especies de patógenos y las cepas en particular que había en América antes del contacto con los europeos, y si eran diferentes o similares a las que había en otros continentes, cuáles fueron los factores que contribuyeron a la emergencia y prevalencia de estas enfermedades infecciosas en América, cómo circularon estos patógenos entre regiones y dentro de las regiones, léase dentro del cono sur y entre el cono sur y el resto del planeta, y cómo fueron cambiando y evolucionando las especies microbianas a lo largo del tiempo, en los últimos siglos, incluso milenios. Y básicamente el laboratorio se va a centrar sobre todo en tres grandes eventos históricos. El primero va a ser lo que fue el poblamiento de zonas nuevas, o sea, qué pasa cuando una población humana llega hacia un ambiente nuevo y empieza a interactuar con todo un universo microbiano desconocido hasta ese momento, cuáles son los microorganismos que se adoptan del ambiente y sobre todo las enfermedades infecciosas. ¿Qué pasó luego con la transición a la agricultura? Que se sabe o se hipotetiza que la transición a la agricultura y el cambio de vida ha conllevado también a la emergencia de enfermedades infecciosas, etcétera. Bueno, ver si eso fue el caso también en las Américas, particularmente en nuestro país. Y después también cómo fue el impacto de la colonización europea en lo que fue la transmisión de microorganismos en general, comensales o patógenos, entre las poblaciones de Europa y las poblaciones nativas de nuestro país. Bueno, con esto voy a concluir acá. Simplemente contarles muy brevemente que, bueno, el laboratorio mío combina biología, antropología y ciencias de la computación. Biología porque, bueno, las preguntas que de alguna manera motivan las investigaciones de nuestros laboratorios son sobre todo biológicas, pero antropológicas también, y en ese sentido voy a estar interactuando con muchos grupos de arqueólogos y antropólogos de Argentina que van a ayudar a hacer toda la interpretación arqueológica de lo que nosotros encontremos, un poco lo mismo que yo les conté antes con la peste, pero respecto a las cosas que encontremos en Argentina. Y después de ciencias de la computación, porque vamos a estar desarrollando un montón de métodos bioinformáticos y de análisis para poder analizar los datos de maneras nuevas que hasta ahora no hay demasiados antecedentes y poder requerir desarrollar metodologías para hacerlo. Bueno, con esto me gustaría agradecerles, espero no haberlos aburrido, perdón que me extendí un poquito, 54 minutos, presentarles simplemente al laboratorio. En su estado actual tenemos un bioinformático, un ingeniero de investigación en bioinformática, un estudiante de doctorado, un postdoc, próximamente otros 2 postdocs más y estudiantes de máster que están trabajando en diversos proyectos. La red de arqueólogos en Argentina, que es bastante grande como verán y la idea es que se siga expandiendo. Y también agradecerles en particular a Simon Rasmussen y a los 2 arqueólogos que mencioné antes en lo que fue el trabajo de la peste que les presenté. Gracias y ojalá que se arme una linda discusión ahora en base a todo esto. Un abrazo. No, Nicolás, fantástico, la verdad que, bueno, esto es una opinión personal, supongo que muchos lo compartirán, digamos, has encontrado una convergencia, digamos, de 2 aspectos fascinantes, ¿no? Que es la historia y la microbiología, y más que la historia, digamos, la arqueología,
antropología, no, la verdad que es fascinante, da para seguir escuchándote mucho tiempo más, muy lindo lo que nos has presentado, la verdad, realmente es muy, muy fascinante. Ahí se sumó No, Eleonora, la gracias. estoy viendo, que pudo Hola. llegar. Hola, sí, muchas Y gracias, Nicolás, por la charla. La verdad que espectacular. Nos dejaste con la boca abierta. Bueno, me alegro. Muy interesante. Y bueno, arrancamos con la sesión de preguntas. Ahí vamos a seguir el chat. Andrea. Hola, bueno, no sé si me escuchan bien, porque Sí, siempre mi perfecto. compu siempre, bueno, Nicolás, bueno, más que felicitarte, porque la verdad que apasionante, como estaba diciendo Claudio y Eleonora, yo antes de entrar a estudiar biología estaba entre antropología, bueno, o sea que realmente esa convergencia que has logrado en tu investigación me resulta fascinante realmente. Bueno, muchas gracias. Mientras hablabas, que trataba de abarcar todo lo que ibas diciendo, porque es realmente increíble todo lo que podés ir contestando con esto. Te voy a lo mejor decir cosas, por eso no sé si son exactamente, te hablo desde la ignorancia, digamos, pero yo inmediatamente se me planteó el tema de que Yersinia pestis, digamos, es el principal reservorio, son los roedores. Ujú. Entonces se me planteaba si hay una posibilidad de estudiar también a través de tus investigaciones cómo se estableció esa relación con las poblaciones de roedores, porque tiene que haberse, digamos, también armado una relación no solamente de estas infecciones con los humanos, sino que evidentemente una relación ahora de poblaciones de roedores que evidentemente tiene que estar relacionado con el establecimiento de las grandes ciudades y las grandes poblaciones, pero Ujú. si ustedes pueden seguir también la historia de los roedores, o eso ya es muy difícil de hacer esa... Bueno, el problema mayor con los roedores es que es muy difícil que se conserven buenos restos, Claro. buenos huesos, digamos, de los roedores. Tienen esos huesos cartilaginosos súper chiquititos, entonces que se pueda conservar un resto óseo de los roedores de esa época es muy complicado. Todavía no sabemos qué pasó con la peste. Yo lo que les propuse, lo que les planteé hoy acá fue una hipótesis. Es una hipótesis que nosotros sugerimos que en base a que vemos todas las ramas de los pestes más ancestrales converger a un punto de tiempo dado y que esas ramas de la peste de repente uno las ve en zonas lejanas y que además hoy en día no se encuentran otros linajes de esa época en ningún otro lado. O digamos, es toda una masa de información que nos lleva a pensar que realmente hubo un momento en el cual emergió en poblaciones humanas y de ahí se expandió. Pero todavía no se puede saber si ese fue el caso. Puede ser que realmente lo que pasaba es que la peste realmente estuviera dispersa por todas las poblaciones de roedores por toda Eurasia y que en múltiples oportunidades haya saltado al humano. Pero eso hoy en día, respecto a la información que tenemos hoy y respecto a todos los genomas que hay conocidos de la peste, no parecería ser el caso. Porque lo que uno ve es que todas las cepas de peste secuenciadas hasta el momento, todas vienen divergiendo unas de las anteriores. Es decir, es todo una evolución como incluida en sí misma, digamos, ¿no? Entonces, como que parece que hay un punto en el cual apareció una cepa que emergió y de ahí se fueron generando todas las demás. Entonces, eso no sería muy consistente con que fuera un patógeno altamente distribuido en grandes poblaciones de roedores de la época. Entonces yo creo que realmente es una hipótesis acá que digamos, vale la pena hacer la aclaración de que no deja de ser simplemente una hipótesis, es que lo que haya ocurrido es que de algún roedor o de algún reservorio natural saltó el humano y una vez que esos humanos se infectaron, empezaron a llevarlo a distintos lugares, volviendo a pasar a los reservorios animales y desde ese momento, una vez que eso pasó, ya es inerradicable. De hecho, la peste hoy por hoy no se puede erradicar. Justamente yo escuchaba una charla que mostraban que en la época entre 1930 y 1960, creo, o más o menos, bueno, primera mitad del siglo XX, la Unión Soviética hizo un esfuerzo tremendo por erradicar la peste de la URSS, y lo que hicieron fue eliminar toda población de roedores, tirar DTT por todos lados para eliminar también a las pulgas. O sea, hicieron todo lo posible por erradicarlo y aún así no pudieron. No pudieron casi en ninguna zona erradicar la peste. O sea, hoy ya está
digamos, distribuida de tal manera en poblaciones naturales de animales que es ya impensable. Ahora, vuelvo a lo anterior, hoy por hoy toda la información de todos los genomas aislados hasta el momento de 100 especies secuenciados indicarían que todas vienen de un ancestro común de esa época. Entonces, yo creo que realmente, claro, La población humana, no la población de roedores. exacto, la población humana, saltó la población humana y después fueron los humanos los que los llevaron a todos los animales de vuelta. Claro. Bueno, excelente. Muchas gracias. Bien, continuamos. Bueno, ahí después te los voy a leer. Hay varios mensajes de felicitaciones que dejaron escritos. Ángeles Orregueta, Lina Reñoso, Osvaldo, Federico, Romina. Bueno, ahí tenemos la próxima pregunta de Fernando Sonsini. ¿Querés habilitar el micrófono, Fer? Sí, ¿se me escucha bien? Nicolás, Perfecto. felicitaciones, muy, muy linda charla. La verdad es que aparte muy instructiva. Yo, en mi poco conocimiento de esto, de todas las cuestiones estas más de migraciones humanas, yo recuerdo en algún libro, hay uno de Jared Diamond que seguramente vos ya lo debés tener presente, que se llama Armas, Gérmenes y Acero, que habla un poco de las migraciones humanas, especialmente en Latinoamérica, y esa es la segunda parte de la pregunta. Pero la primera, en la medialuna fértil, donde hubo poblaciones grandes, inclusive se dice que hubo hasta ciudades de más de 50.000 habitantes, no se ha encontrado nunca restos de patógenos tipo Yersinia pestis en los restos fósiles. Todavía no, pero yo te hago una confesión respecto a eso. Cuando yo estaba armando el paper y tenía los resultados, tenía la filogenia básicamente y los relojes moleculares, pero no tenía ningún tipo de contexto arqueológico, y me puse a leer por mi cuenta a ver de eso. Mi hipótesis inicial emergió en las poblaciones de la zona de Medio Oriente, en la medialuna fértil que vos decís, en Anatolia y el Cáucaso. Esa fue mi hipótesis inicial. Cuando lo fui a hablar con los arqueólogos, fueron los arqueólogos los que me dijeron, mira, por los tiempos que vos estás mostrando acá, es más consistente con las poblaciones estas de tripila, la cultura de tripila en Europa. Ajá. Todo está todavía en terreno de la hipótesis. Entonces, evidentemente, todavía no hay ningún registro de la peste en la zona de Medio Oriente. Yo creo que muchos grupos lo están buscando. Hay que ver si se encuentra algo. Todavía, digamos, de las poblaciones de Medio Oriente están menos, digamos, hay menos restos secuenciados. Supongo que también tiene que ver con cuestiones, digamos, de legislaciones de cómo se usan los restos arqueológicos de esa zona. Pero hay pocos patógenos ya secuenciados de esas poblaciones. Pero bueno, evidentemente tienen todas las fichas puestas, en estudiar si no solo emergió ahí el tipo de vida sedentario y agrícola, sino también de ahí emergieron muchas de las enfermedades infecciosas que conocemos hoy, como la tuberculosis, la lepra, no sé, muchas. Uh-huh. Y la segunda, en base a tu proyecto ahora, hay una cuestión que, por eso te mencionaba ese libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Sí, lo conozco. No lo leí todavía, pero lo conozco muy bien. Que habla muy bien de la migración en Eurasia, porque dice que están las condiciones para que la migración se dé en la misma latitud, pero que en América y en Latinoamérica en particular estaba mucho más restringido el paso de determinadas poblaciones, de determinados sectores, digamos, entre latitudes, y con lo cual hace que se hayan restringido más. Por ejemplo, no había tanto comercio entre la zona de México y la zona de Perú, ¿no? Donde estaban las dos grandes poblaciones humanas precolombinas. Eso lo tenés en cuenta en tu idea y, por ejemplo, en la zona sur, en la zona argentina, en Patagonia, eran poblaciones demasiado chicas y nómades, porque no había demasiadas cosas no se hablaba de la cultura de la siembra y todo eso, eran más cazadores-recolectores. ¿Eso influye mucho en tu propuesta? Bueno, ¿qué pasa? Que está todo por descubrir en ese campo. Por ejemplo, algunas hipótesis que las hacemos sobre las poblaciones nativas de Argentina. Históricamente, los arqueólogos, en base a los registros arqueológicos, han, de alguna manera, propuesto que las poblaciones de cada zona se mantuvieron en cada zona a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, como que llegaron muy eficientemente a todos lados, porque muy rápidamente uno encuentra registros humanos en el cono sur, muy poquito tiempo después de la entrada en el estrecho de Bering en el norte. Sí. Y parecería ser como que una vez que llegaron, dijeron, listo, llegamos a donde teníamos que llegar, se acabó, nos quedamos acá
por el resto de los milenios. Bueno, el ADN antiguo en otras zonas del mundo lo que ha venido a mostrar es que las cosas fueron mucho más dinámicas de lo que pensamos. Los humanos se movían y se movían mucho. No se sabe todavía esto en contexto de América y tampoco en nuestro país. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a estar estudiando es desde el punto de vista de genomas humanos, hasta qué punto eso realmente así, o si realmente las poblaciones que uno encuentra de cazadores recolectores en Patagonia estaban conectadas con las de Cuyo a través por ejemplo, del corredor del río Colorado, y si después esas poblaciones de Cuyo estaban a su vez relacionadas con las del NOA, que también eran sedentarias agrícolas a partir de hace 1000 años antes del presente, o 1500 años antes del presente, y si esas a su vez estaban conectadas con las poblaciones sedentarias y el imperio Inca, que se sabe que a partir de cierto punto lo estaban, pero no se sabe si antes había o no. Entonces, hay toda una serie de conexiones de las cuales no se sabe nada todavía, y que intentaremos entender desde esta aproximación global que yo les comentaba, donde el genoma humano me aporta una parte de la información, el genoma microbiano me aporta otra parte de la información, la microbiota otra parte de la información, y integrando todo eso intentamos entender qué pasó. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, siguen las felicitaciones y agradecimientos por la charla. Y Alf, quería preguntarte justamente en relación con esto último que Fernando estaba comentando. ¿Alfonso? ¿O tuvo que salir? Si no, te lo leo. Dice, más de contexto de trabajo, te quería preguntar si estás en contacto con arqueólogos del Cono Sur para avanzar con este laburo. Sí, ya en este momento están participando como unos 15, 20 arqueólogos del proyecto, y la idea es que siga creciendo. De hecho, un poco, otra de las cosas, digamos, en la que intentaré modestamente hacer cosas nuevas es en la forma, en la modalidad de trabajo. O sea, hay una historia, digamos, en la modalidad en la que se trabaja, sobre todo en el campo del ADN antiguo, respecto a los laboratorios centrales y los laboratorios que aportan muestras, muy desigual, de alguna manera, porque lo que ocurre en muchos laboratorios es que el laboratorio de tal zona geográfica del mundo aporta muestras arqueológicas, el laboratorio central de Alemania, Estados Unidos o Dinamarca, lo que fuera, hace los análisis, publica su paper y lo mete al arqueólogo en algún lugar de la lista de autores, y eso fue la colaboración. Uh-huh. ¿No? Bueno, yo lo que estoy intentando promover es una forma de trabajo diferente, en la que, digamos, evidentemente nosotros tenemos nuestros objetivos de investigación y nuestras preguntas, etcétera, pero también los arqueólogos tienen las suyas. Y entonces la idea es que nosotros podamos generar una serie de datos en las cuales no solo ellos sean autores de trabajos que nosotros publiquemos, sino que también podamos ayudarlos a usar la información que nosotros vamos a generar para responder a las preguntas que a ellos les interesan, que no son necesariamente las mismas que me interesan a mí. De hecho, lo bueno de todo esto es que es bastante complementario. O sea, realmente los arqueólogos tienen una forma de trabajo en la cual, digamos, que no se solapa prácticamente con la forma de trabajo que tenemos nosotros, el tipo de preguntas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, por ejemplo, ya hay una chica que va a empezar ahora el doctorado en exactas, pero en el contexto de mi proyecto, pero donde el objetivo de su tesis va a ser ayudarlos a los arqueólogos a usar esa información para responder a las preguntas que les interesan a los arqueólogos. Entonces, la idea es que se empiece a generar toda una producción científica respondiendo no solo a las preguntas que interesan, si querés, a Europa o, bueno, a la fuente de financiación que yo tengo acá en Francia, sino también a preguntas, digamos, que interesan desde un contexto más nacional y más local en Argentina, digamos. O sea, generan conocimiento que responda a intereses locales, digamos. Sí, está clarísimo. Gracias, Nico. La verdad que quería... Ahí está. Esa interacción que vos tenés con la gente de ciencias humanas y arqueología, y me parece súper interesante. Eso, sí. A mí, de hecho, a mí me encanta... Hacer entre paréntesis también, la motivación inicial de todo esto es que a mí me encantaba todos esos temas y busqué la manera de poder hacerlo. Y cada vez que me junto a hablar con los arqueólogos, me fascina que me cuenten las cosas que saben, etcétera, y pienso en qué manera yo puedo llegar a ayudar a construir sobre todo el cuerpo de conocimiento que ellos generaron. Ellos, los arqueólogos, ya tienen un montón de laburo hecho sobre todo esto. Entonces nosotros venimos a intentar sumar una capa más de información sobre
algo que se viene elaborando hace 200 años, digamos. Bárbaro. Bueno, tenemos Laura en la lista, Laura Reicher. Hola, ¿qué tal? La verdad me encantó la charla, me pareció alucinante. Gracias. Te hago una consultita, pero me parece que, no sé si ya la respondiste. Ustedes no procesan la muestra, o sea, las muestras de ADN le llegan a ustedes o la mandan a secuenciar y ahí empiezan desde cero, desde aislamos el ADN de la muestra y hacer secuenciación y hacer toda la parte informática, o ya tienen una base de datos de las muestras de acá de Latinoamérica ya secuenciadas. Nosotros generamos los datos. Eso básicamente, todo mi presupuesto del laboratorio se va en eso, todo, entero casi, 80%. Básicamente es en agarrar las muestras arqueológicas eh, y extraer ADN, generar biblioteca de secuenciación y secuenciarlo. Sobre todo secuenciarlo, que es lo más caro. Nosotros acá en el Instituto Pasteur tenemos un laboratorio específicamente armado para trabajar en ADN antiguo. Es un laboratorio que tienen especificaciones técnicas muy precisas, digamos, para evitar contaminaciones con ADN moderno. Entonces lo que decidimos es, como es muy caro armar un laboratorio de ese tipo, para algo que se va a usar puntualmente para un periodo de tiempo corto y después nadie más lo va a usar, lo que decidimos es terciarizarlo. Entonces tengo un laboratorio de un colaborador que tiene un laboratorio de ADN antiguo, y lo que hacemos es, la estudiante de doctorado de mi laboratorio viajó allá con muchas muestras, y la idea es que ella va a estar haciendo el laburo del laboratorio en otro lugar, pero es de alguna manera mi laboratorio el que lo va a hacer, pero en otro lado. Y los datos sí los va a generar, eso sí, toda la secuenciación va a estar financiada por el laboratorio. Ya les digo, es carísimo, carísimo. Por eso también un poco la idea de este proyecto es que un financiamiento que desde Argentina hoy por hoy es impensable, pueda volcarse de una manera argentina, digamos, ¿no? O sea, que esos datos se puedan generar bases de datos que después puedan ser interrogadas por investigadores allá, y que, de hecho, una de las cosas que pensamos es armar bases de datos que estén hechas no solo en inglés, sino también en español, e incluso también en idiomas de las lenguas de pueblos originarios en Argentina. O sea, realmente lo que yo quiero lograr es generar toda una serie de recursos que después puedan ser explotados en nuestro país. Y la pregunta que le sigue justamente a esto es, ¿tuvieron alguna traba legal o algo para hacer la exportación de las muestras? Bueno, no, yo no llamaría trabas. Lo que sí hay son procedimientos muy bien establecidos de cómo se hace. Y nosotros, evidentemente, digamos, no es que uno pueda ir a agarrar una muestra y llevársela y ya está. Hay un proceso eh, muy concreto, digamos, que básicamente sigue siendo muy rápido. Uno tiene que conseguir primero un permiso provincial, eh, para poder utilizar esos datos para esos restos humanos para hacer investigación. Tiene que precisar para qué tipo de investigación. Se supone que las provincias, en esos permisos que ellos confieren, tienen también el aval de los pueblos, de las comunidades nativas de esa provincia. Eso igual varía bastante de provincia a provincia, cuán buena es la comunicación entre las autoridades locales y las comunidades nativas. Pero bueno, en todo caso, eso cae dentro del permiso provincial, digamos. Luego, con el permiso provincial, uno tiene que tener un permiso de un organismo nacional que se llama RENICOA, que es el que el que te habilita, en base al permiso provincial, a trabajar, a hacer las investigaciones que vos dijiste y a exportar las muestras a otro país para hacer eso. Y finalmente tenés que tener una autorización de la aduana para poder exportar ese material concreto afuera, digamos. Entonces todos esos permisos tuvimos que tramitarlos, y obviamente tenemos todos los permisos que corresponden. No, claro, pues yo me imaginaba porque para hacer muestreos ambientales tenés que hacer todo un montón de permisos, no igual que esos, pero parecidos. Sí. Para hacer extracción de restos arqueológicos me parece que iba a ser complicado.
Sí, sí. Pero Algo que todavía no está muy aceitado y desarrollado en Argentina, que también es una de las cosas que por ahí a mí me gustaría en el largo plazo favorecer, es una interacción un poco y una participación un poco más activa de las comunidades nativas, de los pueblos originarios de Argentina, digamos. O sea, hoy por hoy creo que un gran problema que tenemos es el ninguneo que han tenido históricamente y siguen teniendo en Argentina. Básicamente ya partiendo de la base que Argentina no los reconoce como parte, como naciones dentro de nuestra nación. Eso por decir uno de los tantos problemas, miles de problemas que existen todavía, heredados desde la época de la colonia y que siguen estando hoy en día. A mí me parece que es importante que las comunidades participen y estén involucradas también en todo esto, es decir, desde a muchos niveles, desde tanto plantear cuáles son los intereses que a ellos les interesa, cuáles son las preguntas o cosas que a ellos les interesaría saber sobre sus antepasados, y que también puedan participar en el proceso de investigación, a lo largo de todo el proceso de investigación, y hasta incluso en algunos países participan también en las publicaciones después. Entonces, es algo que hoy en Argentina no existe mucho, y a mí me gustaría poder trabajar en eso, en la construcción, por ejemplo, de un código de ética claro, desarrollado con ellos. En otros países ya hay experiencias de esto, a mí me gustaría hacerlo también allá, en Argentina. estaría buenísimo. Bueno, me encantó, realmente maravillosa tu charla. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Laura. Osvaldo. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarte porque la charla realmente creo que coincidimos todos, es realmente, me impactó muchísimo, muy interesante. Nicolás, te quería preguntar, a nivel de laboratorios, de hospitales, la identificación de microorganismos patógenos es un tema que requiere un tiempo de definición relativamente corto porque el paciente necesita medicación y demás. Los métodos clásicos tradicionales de microbiología quedan prácticamente en desuso frente a las determinaciones rápidas, algunas moleculares, donde se comparan los resultados frente a librerías, ¿no? Pero la pregunta es en relación a la evolución que se está dando, ¿no? Permanentemente. O sea, he escuchado por ahí también el concepto de especie como definitoria de un individuo, un tipo de bacteria en particular, es como que ha ido evolucionando. Si vos, no sé, comparás tus cepas ancestrales con un aislado clínico actual, por ejemplo, y vas a distintas regiones y demás, hay una variabilidad muy grande, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos la proyección a futuro de esto, ¿no? Bien, buenísimo. Eso es un tema que a mí me interesa mucho. Básicamente es una de las problemáticas centrales del laboratorio, el tema de la emergencia y evolución de enfermedades infecciosas. Nosotros le sumamos la capa histórica, digamos, de comparar cosas del pasado con cosas del presente, pero en definitiva la pregunta es esa, es entender la diversidad microbiana, y nosotros uno de los temas que más nos interesa es ubicarlas en un contexto filogenético, digamos. Es decir, hay dos aspectos, digamos, centrales que nos interesan. Uno es definir en base a, tengo tal paciente, secuencio rápidamente, por ejemplo, incluso suponiendo que en los próximos años secuenciar va a ser incluso más barato, entonces uno puede tomar una muestra, secuenciar rápido, entonces desarrollar métodos para rápidamente decirte, esto que tenés acá pertenece a tal linaje de tal patógeno. Entonces eso es una de las cosas que nos interesa, y eso vamos a estar trabajando en métodos bioinformáticos para hacerlo. Pero además hay toda otra parte que tiene que ver con, o sea, las filogenes se suelen hacer en base a, si usas el genoma completo, en base a la parte core, digamos, a la parte conservada a lo largo de todo el genoma. Pero después es toda la otra parte que es la parte accesoria, los genes que a veces están, a veces no, etc. Entonces, todos los elementos genéticos móviles y así. Entonces, la otra parte también nos interesa es trabajar sobre esa otra parte y ver cómo esos elementos genéticos móviles van cambiando, por ejemplo, o cómo es la relación entre
la filogenia de base, digamos, de lo que sería el chasis, digamos, de una cierta cepa, y esos elementos genéticos móviles entre distintas partes del árbol, para ver si hubo eventos de transferencia horizontal, por ejemplo, cosas así. Entonces, ¿cómo lo veo? Bueno, lo veo como que se va a volver una práctica cada vez más y más común secuenciar genomas completos de cepas aisladas de pacientes, con muchos métodos bioinformáticos ya bastante automatizados, cada vez más, para poder caracterizar rápidamente, sobre todo a nivel de cepa, es decir, tenés tal cepa que viene tal cosa y cae dentro. Como se está haciendo ahora también con el COVID, si ustedes ven ahora el COVID, basta simplemente ver NextTrain o cualquiera de esos recursos que hay dando GSET o lo que sea que haya dando vueltas, y cómo se van actualizando los árboles filogenéticos y uno va pudiendo reconstruir la evolución de la enfermedad infecciosa, pero eso para todo, cualquier patógeno, y también con información sobre movimientos genéticos, etc. Yo creo que eso se va a volver cada vez más el pan nuestro de cada día. Bueno, gracias. Bien, ¿tenés unos minutos más, Nico, o podemos seguir? Sí, por supuesto. Nico, yo me anoté para hacerte dos preguntas cortitas. Una justamente tenía que ver con esto que comentaste vos recién, porque vos hoy cuando nos presentaste los datos de la peste en particular para estos dos restos que pudiste analizar, bueno, nos contabas que habías logrado reconstruir toda la parte core, digamos, cromosomal y prácticamente, digamos, los plásmidos que tenía esas cepas en esos pacientes. ¿Tuviste oportunidad de mirar un poco más o hay información como para ver qué rol tenían esos plásmidos en la posible, digamos, patogenicidad digamos, de esas cepas antiguas? Esa es una pregunta. Sí, bueno, eso está muy estudiado, el rol de esos tres plásmidos. Yo particularmente no me metí tanto en eso porque básicamente porque está muy estudiado. Hay muchísimos papers, digamos, sobre los distintos genes que hay ahí adentro y el rol que tienen la patogenicidad, etc. Lo que te puedo contar, por lo menos así de lo que sé, es que en uno de los plásmidos, bueno, primero que hay un plásmido que parecería ser una especie de mezcla entre fago y plásmido. Pero, perdón, porque a lo mejor no fui suficientemente claro. Yo decía en relación a los movimientos de las cepas. Ok. Porque básicamente, si uno hace perdón, la filogenia del plásmido, porque si conectamos con la pregunta de Andrea, que vos discutías esas dos hipótesis, de que Yersinia estaba por todos lados, pero lo que se movió es una variante en particular, la pregunta iba a si se podía rastrear a la adquisición, por ejemplo, de un plásmido. O sea, la cepa estaba por todos lados, pero de algún reservorio saltó el plásmido de otra variante, de otra especie, y fue eso lo que llevó la peste, digamos. Bien, sí, está perfecto. Respecto a esa pregunta, lo que te puedo decir es que en general en todas las cepas se encuentran los tres plásmidos y son casi iguales. Bien. Y no hay suficientes SNPs, hasta donde recuerdo, como para poder hacer una filogenia robusta de la historia del plásmido respecto a la historia del genoma entero, ¿no? Bien. Porque de hecho ya a nivel del genoma entero, 3 millones de pares de bases, casi 4, y una centena de SNPs a lo largo de todo el genoma. Son bastante clonales, digamos. Okay. Lo que sí se sabe es que el ancestro común de la Yersinia pestis es la Yersinia pseudotuberculosis, que es prácticamente igual, o sea, es muy parecida, solo que no tiene los tres plásmidos. Tiene uno de los tres más o menos parecido, pero no igual. Y cuando se hace el reloj molecular se ve que más o menos el ancestro común entre la Yersinia pseudotuberculosis y la Yersinia pestis es hace 50.000 años. O sea que en algún momento entre hace 50.000 años y hace 5.000, Yersinia pseudotuberculosis adquirió esos tres plásmidos, no saber dónde, y desde ese momento los mantuvo. Y son siempre esos tres mismos, digamos. Entonces, tu pregunta apunta a algo que pasó en un momento del cual todavía no sabemos nada. Ok. Bien. Y después la otra tenía que ver con la posibilidad de analizar cambios en la dieta que nombraste a través del microbioma de la placa dental, esencialmente, ¿no? Digo, ¿eso ya has empezado a hacer algo vos? ¿Es algo de lo que pensás hacer con las poblaciones acá en el sur? Porque ese me parece un aspecto súper interesante también, más allá de la parte infecciosa, ¿no? Totalmente. Bueno, es algo que está empezando a hacerse y todavía estamos medio en pañales.
Hay 3 o 4 papers así importantes con sarro dental secuenciado. En 1 o 2 de ellos encuentran ADN de cosas que parecerían ser restos de dieta por el tipo de animales o plantas que se encuentran. Hay uno que se ha publicado en Nature donde ellos dicen varias cosas, pero que después fueron muy criticadas, entonces por eso tampoco pongo las manos en el fuego por eso, pero en teoría sí, porque digamos, te queda todo ahí trabado, digamos, encastrado en el sarro, entonces algo de eso se podría recuperar. Alguna gente está haciendo proteómica del sarro dental, que no sé por qué razón, pero parecería ser que el registro que guardan los fragmentos de proteínas respecto a la dieta son mejores que lo que se encuentra a nivel del ADN. Bien. Entonces yo ya vi un par de laburos, algunos publicados, otros no publicados, de otros grupos, mostrando algunas evidencias de dieta en el sarro, por ejemplo, incluso el consumo de leche, de encontrar la lactosa o cosas así, no sé si lactosa. Lactoglobulina, sí. Sí, o la caseína, no sé, sí. proteínas, sí, proteína de la leche. Y después también lo que se hace, eso se hace mucho, es el tema de análisis de isótopos, que nosotros lo vamos a hacer. El isótopo no te dice qué comían, pero te dice qué tipo de plantas comían. Por ejemplo, si comían plantas C4, plantas C3, cosas así. Entonces eso se suele también integrar. Nosotros vamos a buscar todo, vamos a, obviamente, sería un jackpot si analizando el sarro, que es una de las cosas que vamos a analizar muchísimo, si encontramos evidencias de qué animales comían. Lo que pasa es que es difícil, porque imagínate vos analizás un sarro de un individuo de la Patagonia y encontrás ADN de guanaco. Fantástico, ¿sí? Genial, comían guanaco. Es verdad, todos sabemos que comían guanaco. Ahora, el ADN del guanaco que encontrás en el sarro, es el mismo, claro. ¿es porque es el del guanaco que se comió o es que en el suelo había mucho guanaco, entonces hay contaminación del suelo? Sí. Es muy difícil, hay que pensar bien. No digo que sea imposible, hay que pensar bien los controles. Sí, el background, cómo sustraer el background. Claro, exacto. Entonces, no sé, por ejemplo, si tenés el suelo exactamente pegadito al diente, si el suelo no tiene guanaco y tu sarro sí, quizás, no sé, por decirte una cosa. Sí. Y si eso lo ves cientos de veces, no sé. Sí, está bien. Bueno, gracias, Nico. Tenemos una pregunta más, Eleonora. Sí, yo iba un poco por este lado justamente, el hecho de cómo fusionar a veces datos poblacionales o de costumbres, de culturas, etcétera, con estas variantes que vos ves o si hay fijación de determinadas cepas que se puedan conjugar en tu trabajo justamente con arqueólogos, antropólogos, etcétera, con costumbres poblacionales y por otro lado con cambios climáticos. También el cambio, qué sé yo, nuestras serratias marcescens que tienen bastante que ver con las yersinia, cuando vos pones el genoma de las serratias y de las yersinia es muy parecido, y también la termorregulación, por ejemplo, de la expresión génica. Entonces, la cuestión de temperaturas, de reservorios fuera del homeotermo, digamos, también tiene que ver seguramente con un tema de cómo evolucionaron la fijación, digamos, de las distintas variantes, etcétera, en función del tiempo. ¿Hay una idea de correlacionar este tipo de cuestiones? Está buenísimo lo que planteás. Lo que pasa es que hay tantas cosas para preguntarse que... me imagino. Entonces, no, pero lo que pasa es que un poco la idea de generar toda esta cantidad de datos y todo, es también empezar a... Que si alguien tiene una pregunta que está bueno explorarla. Por ejemplo, vos ahora me planteás algo que, sí, a priori está muy bueno decir, bueno, si yo encuentro tal genoma, tal especie, la encuentro tanto en el ambiente como en humanos, ¿no? Claro. Pero yo veo, por ejemplo, que el linaje en humanos, o sea, lo que vos necesitarías en este caso sería un cierto linaje dentro de una especie que es el que se ve sistemáticamente en el humano y no sistemáticamente en el ambiente. Algo que, por ejemplo, en el momento del ambiente haya pasado al humano y desde ese momento se haya quedado en el humano. Exacto. Ese caso uno esperaría que a lo largo del tiempo esa cepa que se fue manteniendo dentro de la población humana haya ido de alguna manera adaptándose, entre comillas, a el ambiente homeotermo del humano. Sí. Entonces ahí, si uno encuentra un caso así,
es el caso en el que uno puede ir a interrogar sobre si uno ya conoce a priori ciertos genes, ciertos promotores, ciertas cosas que tengan algún tipo de Termorregulación, ponerle claro. exacto, ver si hay cambios a ese nivel. Entonces, una de dos, o buscas esos, lo que tienes que pensar es bien cuál es el caso, cuál es tu diseño experimental, Claro. qué es lo que tienes que ir a buscar para poder preguntarte eso. La otra posibilidad también es cuando uno usa aproximaciones, digamos, lo que se llama unsupervised o sin ninguna pregunta previa, es tipo a ciegas. Uso un método, por ejemplo, agarrar y analizo todos los fragmentos de ADN sin saber ni de dónde vienen ni qué son entre una condición y otra, y intento buscar cosas que sean distintas. Y después si encuentro lo que es distinto, voy a ver qué es. Entonces ahí me fijo la anotación y veo, mira qué loco, era justo un gen que tiene regulación o sensibilidad a la temperatura, por ejemplo. Claro, claro. Pero bueno, en todo caso, acordate esa pregunta y hacémela en unos años cuando tengas los datos y lo exploramos. Seguro, si te seguimos ahí a través de los seminarios, te vamos invitando todos los años para ver. Claro, yo espero, ahora les conté sobre lo que hice en el pasado y que me llevó acá y lo que quiero hacer. Me encantaría poder contarles en un tiempo lo que hicimos, digamos. Bueno, y aparte, bueno, mencionar justamente esto, el agradecimiento a nuestros socios y a la comisión directiva y todo por las sugerencias de estos seminarios que son tan interesantes y que uno muchas veces no los conoce o no tiene en cuenta estas líneas nuevas que van surgiendo y que está tan bueno en realidad que las acerquen para que podamos incluirlas en los seminarios. Está buenísimo. Muchísimas gracias por esta exposición tan interesante, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, y tenemos una más, la última, a ver si estás todavía. Analía, ¿querés hacerla? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Nico? Hermosa la charla. La verdad que te admiro desde el curso en el INDEAR y no defraudas nunca, y ahora estoy como una fan esperando a ver los resultados de América, como si fuera la próxima temporada de una serie. Bueno, muchas gracias. Así que muchas gracias. No, lo que me preguntaba en relación a lo que preguntaba Claudio, si tienen plásmido, si Yersinia tiene islas de patogenicidad y si encontraron algunos genomas que no tuvieran estas islas, como para poder entender si hay variantes que no retienen la patogenicidad o algo por el estilo. Está bien, está muy bueno. Te lo respondo con dos cosas. Una es que algunos genes que ya se sabe que tienen vínculo con la patogenicidad, hay dos particularmente, que hay dos mutaciones que no fue mi paper, sino un paper anterior, de 2015, de Simon Rasmussen, que hizo conmigo el paper, el mío, donde ellos encuentran que desde las cepas del Neolítico y la Edad de Bronce hacia las después en un momento se perdió un gen, sí, o se ganó, no, creo que se ganó, el gen de YNT, que permite infectar pulgas. Entonces, básicamente, lo que en el momento ganó el patógeno de las cepas del Neolítico Bronze Age hacia después es la posibilidad de ser transmitida por pulgas. Eso fue una. Otra que pasó fue también que la mutación en el gen PLA, que favorece la forma de la peste bubónica, también apareció, no estaba en la época del Neolítico y aparece después. Con lo cual es probable que en el Neolítico fuera una peste neumónica y después haya aparecido la peste bubónica. Bueno, son hipótesis esas, no se puede saber porque no hay ninguna cepa viva de la esclavía en el Neolítico como para probar cuál es el fenotipo. Entonces eso es una parte de la respuesta a tu pregunta. La otra parte de la respuesta a tu pregunta es que una de las cosas más interesantes para mí de lo que se aprendió de todos estos genomas que se secuenciaron es que en verdad casi no cambió genéticamente el patógeno. Y aún así, aún no habiendo cambiado tanto en los últimos 5.000 años, hubo en el siglo IV, en el siglo VI, la pandemia de Justiniano. En el siglo XIV hubo la peste negra. Después del siglo XVII hubo otra pandemia. O sea, hubo grandes pandemias de un patógeno que casi no cambió. Entonces,
una de las cosas que aprendimos y que era imposible saber antes de secuenciar los genomas completos de esas cepas, es que en verdad lo que explica estas pandemias no fueron la patogenicidad del patógeno. No es que el patógeno de repente se volvió hiper mega contagioso o hiper mega virulento, sino que lo que pasó fue que en determinados momentos de la historia se dieron condiciones socioeconómicas y contextuales históricas que permitieron que de repente un patógeno que andaba dando vueltas generara una pandemia. Y eso para mí es interesantísimo porque muestra hasta qué punto es mucho más importante los factores antrópicos que los factores genéticos del patógeno. Digamos. Hasta qué punto de las condiciones, y eso tiene implicancias directamente con lo que está pasando con el COVID. Ahora, sí. ¿Te puedo hacer dos comentarios? Sí. No, uno, el cólera en Haití. Ese es un típico caso. Y lo otro es que, respecto a lo que le decías a la compañera recién, que ahora se pueden resucitar genomas, se pueden hacer genomas sintéticos con la secuencia de los genomas antiguos. Se podría hacer eso, ¿no? No sé si éticamente se puede, pero... Bueno, uno de los grandes debates que hay en este momento es si el COVID tiene un origen natural o un origen de laboratorio, ¿no? Es algo que todavía no se sabe, no, entonces yo obviamente simplemente digo, el debate está, pero dentro del seno de la comunidad científica también, porque hay evidencias en ambas direcciones y hoy por hoy es imposible determinar una que otra. Solo que pasa es que las implicancias de una y otra son muy diferentes, con lo cual se explica por qué hay una de las dos hipótesis mucho más favorecida, ¿no? Que es la de la emergencia natural. Ahora, lo que hay éticamente detrás de ese debate es que si uno trabaja en el laboratorio con cosas que potencialmente uno sabe que pueden llegar a ser muy peligrosas, por ejemplo, resucitar un patógeno de la antigüedad o agregar una función a un patógeno conocido para ver qué pasa, a ver cuán peligroso sería si existiera, o sea, lo que se llama el gain of function, son tipos de investigaciones bastante peligrosas. Entonces, si yo tengo evidencias de un patógeno de la antigüedad en la que, por ejemplo, lo saco de un enterramiento con 200 individuos y encuentro un virus parecido a algo que uno sabe que es bastante patogénico, yo no lo reviviría. ¿Para qué, no? Si igual no existe ya. Entonces, nada, eso. Uno puede, por ejemplo, cosas que sí uno puede hacer, Alf, es si vos de repente encontrás que había tal mutación en una cierta cepa antigua y querés en el laboratorio, en condiciones P3, estudiar el rol de esa variante, de ese gen, se podría, igual si lo haces con patógenos muy peligrosos, yo no sé hasta qué punto aporta, digamos. Habría que pensarlo. Yo creo que y debería pasar por algún comité de ética, me parece. Igual hubo outbreaks más recientes, ¿no? De Yersinia pestis. Sí, que la peste sigue. De hecho, lo loco es que la peste que hay hoy dando vueltas es la misma que hizo la peste negra. La misma. O muy parecida. Entonces, ¿por qué no hay hoy una pandemia de peste negra? Bueno, porque hay antibióticos y porque no se están dando las condiciones que favorecen una pandemia de peste, pero están ahí, van a seguir estando ahí, o sea, están en reservorios naturales, no, lo que yo decía antes, no se puede erradicar la peste ya. Y cada tanto aparecen a un pequeño outbreak en países más susceptibles a esto, porque en Estados Unidos, por ejemplo, todos los años hay unos 8 casos. ¿Por qué no hay una pandemia? Bueno, porque en Estados Unidos no tenés gente que no tiene acceso a salud pública, acceso a antibióticos, gente que vive hacinada en un lugar horrible. O sea, pero sí te pasa ese tipo de situaciones en África o en otros países, y a esos son países donde, digamos, hay más peligro de que una cosa así pueda emerger y causar problemas, digamos. Tal cual. Bueno. Analías, ya está, porque está silenciada. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, y si no, vamos cerrando. Levanten la mano y hable directamente el que quiere hacer una pregunta. Y si no, vamos otra vez saludando a todos los que quedaron, y a vos, Nico, agradeciéndote por la excelente predisposición, las ganas, las ideas que compartiste, nos entusiasmaste mucho, nos dejaste picando y esperando a que puedas avanzar con el proyecto, estudiando nuestras raíces.
y ojalá podamos disfrutarte dentro de poco acá en Argentina, en San Miguel, en algunas de las Dale, pues reuniones sí. anuales. Yo toda oportunidad de interactuar con Argentina la tomo y la aprovecho. Te Así felicitamos. que, Y bueno, ojalá que pronto puedas darle gas. Bueno, en realidad nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, que vos puedas comenzar en particular con tu línea, que suena muy prometedora y que va a dar información muy útil, digamos, que claramente como lo planteaste va más allá de tu interés científico particular, hay algo que tiene que ver con Argentina, que me parece que lo has expresado muy bien. bueno, muchas gracias. Bueno, Entonces, la seguimos. tal cual, ojalá estemos en contacto, tal cual. Gracias otra Dale. vez, gracias a todos los socios y ya nos comunicamos para que puedan acceder al video y a las próximas conferencias. Y a la información sobre el congreso que estamos armando para noviembre, ¿no? Primeros días de noviembre, en conjunto con SAI. Bueno, buen día, muchas gracias otra vez, Nico. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, un gusto. Hasta la próxima. Felicitaciones. Chao, chao.